¿verdad? Esta es una serie que ha tocado temas de erotismo, de sexo, de amor. Sé muy poco de sexo y de erotismo, o sea, ¿verdad? Entonces me voy a remitir para que no me hagan preguntas muy específicas, ¿verdad? Es que, ¿a qué edad es que viene la regla? No, yo no sé, es verdad, esos detalles bíblicamente hablando no puedo responderlos, pero muchos de los que aparecen en la Biblia sí voy a poder abarcarlos, entonces para más o menos delimitar el tema. Bien, entonces vamos a arrancar con una especie de resumen de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. El Cantar de los Cantares es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. ¿Cuántos han estado viendo o escuchando o viniendo las últimas 3 semanas acá? O la serie. Ok, genial. Me alegra mucho porque entonces no voy a hablar, digamos, de algo que no conocen, porque lo hemos estado hablando, lo hemos estado tocando. Y la tradición cristiana durante mucho tiempo había pensado y había intentado eliminarle la parte erótica de este libro. De hecho, estoy seguro que la mayor parte de ustedes escuchó algunas de estas charlas en este tiempo y se sorprendió de lo explícito que puede llegar a ser el texto bíblico. ¿Cuántos se sorprendieron? Y a veces así como un poco de rubor, ¿verdad? Así como, eso dice el texto, eso dice el texto. Y ustedes saben que en la cultura judía, tal vez no tanto en la judía, digamos, más abierta, sino en los judíos ortodoxos o los más ultra ortodoxos, no permiten leer el texto del Cantar de los Cantares antes de los 30 años, porque se considera prácticamente pornográfico. Claro, si esa gente lo va a leer desde el hebreo, no van a tener el problema que tenemos nosotros de la traducción al castellano o al inglés, ¿verdad? Y entonces la tradición cristiana, a veces también la judía, ha impuesto ver en ese libro un amor de Dios a la Virgen María. Ojo, que después de escuchar las charlas que hemos estado compartiendo aquí, usted no se le puede ocurrir eso, ¿verdad? ¿Verdad? De que mete tu mano, ¿se acuerda de aquella canción de saca tu mano, Antonio, que mamá está en la cocina, más o menos? Algunos se están cantando, más o menos, ¿verdad? No puede ser posible, no puede ser posible. El deseo de Cristo por su iglesia, amparado también con la teología que tiene que ver con las bodas del Cordero, ¿verdad? Cristo se va a casar con la iglesia y por supuesto entonces encajaba más o menos bien que el Cantar de los Cantares fuera una oda, una canción de exaltación a las bodas del Cordero, pero tampoco porque yo no veo a Cristo hablándole así a la iglesia de forma tan sensual, tan sexual, tan erótica, ¿verdad? Y no veo a la iglesia, porque recuerden, después lo vamos a repasar, que la protagonista del Cantar de los Cantares no es Él, no es ni Dios, no es Cristo, no es Yahvé y tampoco es el hombre, es la mujer. Y yo no veo a la iglesia hablándole así a Jesús. Conseguime una mandrágora para que esta vara funcione. ¿Recuerdan lo de la mandrágora? Ahora lo vamos a ver. No obstante, este poema no habla de esas cosas en lo absoluto. Y entonces fuimos descubriendo en las semanas anteriores ¿de qué sí habla el Cantar de los Cantares? ¿De qué sí habla? Y una de las cosas de las que sí habla es de una pareja que son reales, de carne y hueso, como usted y como yo, que tienen deseos. ¿Cuánta gente he escuchado yo atormentada porque siente deseos? Porque una de las grandes predicaciones que desde pequeños hemos recibido, tanto desde la iglesia católica como desde la iglesia evangélica, es que el deseo es pecaminoso, que el deseo es sucio. E intentamos desde pequeños reprimir eso, pero con la represión no se logra nada. Es exactamente como cuando uno, los que tenemos hijos, le dice a nuestros hijos, esa gaveta no se abre. Eso no se toca. ¿Por qué, papi? Porque yo digo, basta con tener un chancecito para poder ver qué carajos hay ahí adentro, para que intenten ver lo que hay ahí adentro. Así que la iglesia ha tenido un discurso de que el deseo es malo, no experimente, no sienta, no piense. Y eso ha provocado también una visión atrofiada de la sexualidad, incluso en la gente creyente. En la gente creyente. Alguien me decía hace un tiempo, un adolescente, y creo que he hablado de eso varias veces, vino a mi
digamos, a pedirme consejo, a recibir consejería, y me decía, es que yo me siento muy culpable porque tengo sueños húmedos. Era un adolescente. Y entonces tuve que, bueno, ese día oré por él y toda la cosa, pero luego empecé a reflexionar y yo, ¿qué tanto de pecado puede haber en algo que es absolutamente natural? Que es absolutamente natural. Y además, por otro lado, no existe pecado en los sueños. Usted puede soñar matar a alguien y no es asesino, ¿cierto? ¿O sí? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? En el sueño no podemos cometer pecados. Está a un nivel inconsciente, a un nivel subconsciente más bien, de cosas que están allí afectándonos a nosotros. Y por etapas tenemos sueños muy raros, usted lo sabe. Yo anoche tuve un sueño rarísimo que otro día les cuento. Nunca en la Biblia hay una condena por un pecado que usted nada más pensó. No hay. Usted puede pensar. Por eso cuando Jesús habla del adulterio y dice una frase que usted y yo hemos escuchado un montón de veces. Aquel hombre que vea a la mujer de su prójimo y, ¿qué dice? ¿Y la qué? Y la deseo, la codicia en su corazón, entonces peca. ¿Y qué es la codicia entonces? La deseo. Porque con solo ver y sentirse atraído, no hay pecado. Eso nos pasa todos los días, ¿o no? No me vengan con que no. Uno pone el televisor, uno ve una serie, uno ve un concierto, uno ve a alguien en la calle y el cuerpo es cuerpo. Y la mente está ahí. Pero hay pecado en eso. Y como decía un profesor mío, el pecado no está en la primera mirada, sino en la segunda. Entonces yo hacía una larga primera mirada. Y ahí no había pecado, no, mentira. Pero si usted tiene tentaciones, dice la Biblia que la tentación no es pecado. Usted cuando cae en la tentación es que está pecando, ¿cierto? Pero ser tentado no es pecado. ¿Y la tentación qué es? Deseo en esencia. No hay tentación sin imaginación, usted se imagina. Pero ahí todavía no es pecado. Es pecado cuando aquel hombre, según el texto de Jesús hablando del adulterio, ve a esa mujer y no solamente se siente atraído y no solamente se siente tentado, sino que maquina y hace algo con ese pensamiento. Coge el teléfono, le manda un mensaje para jugar de vivo. No le está diciendo nada, pero ahí ya hay pecado. La línea divisoria es delgada, es cierto, muy delgada. Y jugamos mucho con eso. Pero lo que no podemos decir es que tenemos que sentir culpabilidad desde antes o en el ámbito de la tentación o del pensamiento. Gente normal, de carne y hueso, que disfrutan de sus cuerpos como una forma de elevar el amor erótico a un plano divino. Y yo les recordaba este texto del rabino contemporáneo de Jesús, Akiva, que decía: el mundo entero no vale tanto como el día en que se le dio a Israel el cantar de los cantares. ¿Por qué el mundo entero no vale tanto como este poema del cantar de los cantares? Contestó él: porque todos los escritos son santos, pero el cantar es el santo de los santos. Eso lo pueden encontrar en la Mishnah, en el tratado Yadaim 3.5. Un rabino lo que está diciendo es que todos los textos del Antiguo Testamento son santos, pero el cantar de los cantares es el santo de los santos, el más santo de todos. ¿Por qué? Para ejemplificarlo yo había puesto esto. Este es el templo de Israel. Bueno, el templo, ahora mismo no existe esto, pero el templo del cual habla el Antiguo Testamento, el segundo templo. Y están los patios externos estos. Por cierto, que aquí tengo que recordar algo. Cuando Jesús llega al templo y echa a patada limpia, a latigazo limpio y a sillazo limpio a los mercaderes que estaban aquí, ojo, cuando usted ve la película de Jesús o cualquiera de esas películas o las imágenes de Jesús echando a la gente del templo, se imagina una tiendita, un templito, ¿verdad? Chiquitito.
¿Y cómo lo pintan? Lo pintan como un cuartito ahí donde estaba gente con palomas y con cabras y no sé qué. Era un edificio como el Mall San Pedro, más o menos. El templo tenía el tamaño de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, que ahora mismo no sé cuánto mide, pero yo había leído y había hecho los cálculos. El templo era gigante. Y sacar a la gente de ahí, un solo hombre, no era fácil. Y además que aquí afuera estaban los pretorianos, la guardia pretoriana, es decir, los romanos, los soldados romanos. Adentro estaba la guardia del templo, que no eran, porque yo siempre los comparo, ustedes han visto los guardias del Vaticano, que se visten como bufones. Y uno dice, estos son inofensivos, son payasillos. Un día que a mí me invitaron a visitar ese lugar, el Vaticano, y me llevaron a conocer la gendarmería de los soldados esos y ver el entrenamiento. Son soldados de verdad, son suizos, son soldados y tienen entrenamiento militar. Y estos maes se visten así, pero engañan. Adentro habían soldados del templo. Y aquí solo podían estar gentiles y judíos, pero aquí en este que está acá solamente mujeres judías y hombres judíos, y aquí que está allá solamente hombres judíos, y aquí el lugar santísimo donde habitaba la presencia pura de Dios, lo que llamaban la Shekinah, solamente podía estar ¿quién? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía entrar, y si entraba con un pecado, ¿qué le pasaba? Lo sacaban como un mecatillo, ¿recuerdan? Bueno, lo que está diciendo Akiva es que si esto fuera la Biblia, todos los libros de la Biblia serían todo esto alrededor y el Cantar de los Cantares estaría aquí, en la pura presencia de Dios. Porque es demasiado importante. Dios diseñó al ser humano para disfrutar del placer. Siempre en el orden de lo que es, digamos, aprovechable, decente, etcétera, pero el placer no es pecado. Y de hecho, ¿por qué pensaba eso Akiva? Porque Israel entendió siempre que el sexo y el erotismo son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios. Y cuando hablamos de sexo y de erotismo, lo que sucede muchas veces es que tenemos pensamientos tan rotos en nuestra sexualidad. Porque, como dije en la primera charla de esta serie, todos llegamos a adultos con nuestra sexualidad herida. Por los conceptos que nos enseñaron de pequeños, por experiencias traumáticas desde pequeños o adolescentes, abusos sexuales, violaciones, o por la religión que nos hizo temer nuestros propios pensamientos. Ojo lo grave que puede ser esto. Tenerle miedo a mis pensamientos. Tenerle miedo a mis deseos. Y llegar a un matrimonio, a una relación lleno de temores, de traumas, de heridas. Y creyendo que mis deseos tengo que hacerlos a un lado. Y toda aquella teología de Pablo, o bueno, Paulina, que decía, bueno, hay que buscar las cosas de arriba, las cosas del espíritu, y las cosas de la carne, ¿qué? Va jalando. La carne, el cuerpo es puerco, decían por ahí. La carne es mala. Entonces, ¿para qué Dios nos hizo con carne? ¿Y para qué nos puso deseos? ¿Y para qué creó el sexo? Porque hay creación que se multiplica sin sexo. Los caracoles, por ejemplo, los caballitos de mar, por ejemplo. Y ahí hay un montón de gente que no sé cómo hacen para vivir, en realidad. Qué tristeza. Qué dura la vida. No sé qué pecaron antes de ser creados esos para que los castigaran de esa manera. Pero a nosotros no, a nosotros sí nos pusieron emociones eróticas. Y sí nos dieron un cuerpo que disfruta la sexualidad. Pero la iglesia muchas veces nos ha hecho sentir culpables por eso. Y nosotros decíamos también que el cantar es la restauración del placer perdido en Génesis. ¿Por qué decimos eso? Porque en Génesis, con la caída del ser humano en el pecado, la culpa entra en su corazón y ahora ya no puede disfrutar del placer sin sentir culpa. Ese fue parte de
las consecuencias del pecado. El pecado nos genera culpa, ¿verdad? Y yo decía que la palabra Edén significa placer en hebreo. La palabra Edén significa placer. Y cuando Dios dice los saco del Edén, literalmente, si uno lo lee en hebreo, lo que está diciendo es que los saco del placer. Ya no van a poder experimentar placer sin sentir culpa. Por eso se avergonzaron y se cubrieron, porque sentían culpa de desearse, de verse, no sentían vergüenza, sentían culpa. Ellos ya se conocían los cuerpos, pero sentían culpa de lo que estaban sintiendo. Entró la culpa. Y el Cantar de los Cantares restaura eso que se perdió. Y nos vuelve a poner en la posibilidad de experimentar el placer, el amor, el erotismo de una manera placentera y sin culpa. Es como si Cantares lo que hiciera es sanar las heridas y restaurar lo que se rompió en Génesis. Una de las cosas que se rompió fue la posición de la mujer en la sociedad, en Génesis. Una de las cosas más brutales y que actualmente estamos experimentando consecuencias dolorosísimas es lo que sucedió con la interpretación del Génesis para el resto de los tiempos de lo que tiene que ver con las mujeres. La mujer, dice, la interpretación es ayuda idónea, ¿verdad? Es la ayudante. 2, la mujer va a ser dominada por el hombre. Vean este texto. Desearás a tu marido y él te dominará. Génesis 3:16. La mujer como subordinada de los hombres. Los hombres siempre van a mandar. Él es la cabeza del hogar. Él es la cabeza de la empresa. Él es la cabeza de la iglesia. Ellos, nosotros los hombres, creímos que esto era deseado por Dios. En realidad, si usted se pone a ver, esto es consecuencia del pecado. No es el deseo de Dios. Toda consecuencia del pecado no es el deseo de Dios. No es el plan de Dios. Es consecuencia del pecado. Y por lo tanto, cuando viene Cristo, ¿qué hace? Restaura eso y ya no hay más condenación, dice el texto. Y esto ya no existe. Claro, las consecuencias las tenemos. Una sociedad en la que la mujer no tiene voz ni voto en muchas iglesias, en muchas empresas, siempre gana menos. Está pensada en nuestra sociedad para ser mamá y para ser ama de casa. No puede... Bueno, hay un montón de conceptos, digamos el micromachismo, o un montón de pequeñas cosas que hacemos los hombres que son micromachismos. Yo no les llamo micromachismos, son machismos, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas que cambia el Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque la protagonista es ella y ahora ya no es que el deseo de ella hacia él va a provocar que él la domine. Vean lo que dice... vea, aquí Génesis 3:16, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Eso es la consecuencia del pecado. Pero Cantares dice, yo soy de mi amado, dice ella, y su pasión lo obliga a buscarme a mí. Aquí cambia la cosa, aquí cambia la cosa. Ahora son iguales y el deseo de ambos los hace dependientes en eso. Los hace respetables, honorables y no hay dueños acá. En el Cantar de los Cantares no hay dueños. En el Cantar de los Cantares hay relación. En Génesis ya no hay relación. ¿Cómo puede existir una relación donde uno es el dueño del otro? ¿Cómo puede existir una relación donde uno es el que se enseñorea del otro? Eso no es una relación, eso es un patronazgo. Y ahí no hay relación. Aquí hay relación. Donde nos vemos, nos deseamos, nos respetamos, pero nadie se enseñorea del otro o de la otra. La pareja ahora se desea mutuamente, se busca mutuamente y se pertenece mutuamente. No hay dominio del uno sobre el otro, sino entrega, pasión, respeto y libertad. Continuemos. Cantares 7:13 dice, allí las mandrágoras
Recuerdan, aquí estoy saltando ya la segunda charla, un resumen. Y los mejores frutos están en nuestra puerta, le dice ella. Deleites nuevos y antiguos que he guardado para ti, amado mío. Y yo sé que la mayor parte de la gente ha leído el texto y muchos textos de la Biblia sin detenerse en estas palabras. ¿Para qué voy a aprender yo qué es una mandrágora? Lo importante es alrededor. Lo importante es lo que está alrededor, ¿verdad? Que tiene deleites nuevos y antiguos que he guardado para ti. Pero ¿para qué voy a aprenderme qué es una mandrágora? La mandrágora era símbolo eh, de sexualidad femenina, pero no solamente eso. Bueno, aquí aparece en hebreo, la mandrágora aquí. No es que está mal traducido, esa parte sí está bien traducida, lo que pasa es que no entendemos a qué se refiere con la mandrágora. ¿Y qué es una mandrágora? Esto es una mandrágora. Tiene forma de mujer y cuando madura, en ciertas épocas del año, la flor se abre aquí arriba y emite un olor que es afrodisíaco. Y entonces volvamos. Ella le dice, allí en mi recámara, en mi cuerpo, las mandrágoras dan su aroma. Es afrodisíaco. Y los mejores frutos están entonces a la puerta. Deleites nuevos. Imagínense, ¿verdad? Corten las cámaras. No, mentira. Por teléfono. Usted ya entiende lo que significa las mandrágoras. Están hablando en clave y le dice, mira, la mandrágora ya está lista. El aroma está listo, todo listo. Los mejores frutos están a la puerta, nada más de probarlos. Vamos a tener deleites nuevos esta noche. No sé qué se espera, ¿verdad? Vamos a experimentar cosas nuevas, pero también de lo más antiguo, es decir, de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué he guardado para ti? Lo de amado mío está un poco cursi, se lo quedo debiendo. Eso es lo que está diciendo. Y las mandrágoras son símbolo toda la vida. Durante la Edad Media ya se sabía, se usaba incluso para enamorar, para hacer tipo de ungüentos y de cosas que servían para estimular la sexualidad. Y ojo que siempre la mandrágora es vista como una mujer. Como una mujer. En los libros de la Edad Media aparece cada rato así. De hecho, las mujeres que lo utilizaban eran vistas como brujas, ¿verdad? Para variar, para variar. Eso era la segunda charla. Ahora vamos a ir a la tercera charla y después de esto me gustaría entonces conversar con ustedes. La primera pareja, Adán y Eva, pierde su unicidad por desobediencia. Recuerdan que Dios les dijo que se unirán y serán ¿qué? Una sola carne, unicidad, una sola pieza. Consecuentemente, el deseo de la mujer se convierte en dominación del hombre. La segunda pareja, la del Cantar de los Cantares, afirma su unicidad, su unión a través del erotismo. En consecuencia, el deseo del hombre es placer para la mujer, porque la mujer también tiene derecho al placer. Y esta es una de las cosas que también hemos entendido mal en la historia, que solo los hombres nos permiten sentir, tener y disfrutar placer. Y la mujer no tanto, no es libre. Ojo, los anuncios publicitarios están diseñados para darle placer a quién, cuando se usa el cuerpo de una mujer. Está todo pensado para que nosotros disfrutemos. Y de hecho, uno de los grandes problemas de la pornografía es que es un material obviamente nocivo, pero pensado únicamente para el placer de una de las dos partes, desde la óptica masculina. Y por lo tanto, y por supuesto, las personas que viven y crecen viendo pornografía, entonces viven y crecen creyendo que el placer es para mí y solamente para mí, y la mujer es un objeto nada más. Salomón, en el Cantar de los Cantares, aparece como un paradigma.
¿verdad? De hecho, se dice que el Cantar de los Cantares fue escrito por Salomón, pero después descubrimos que no fue escrito por Salomón por un montón de razones que hoy no voy a resumir y que si usted no se acuerda lo puede ver en las charlas que están grabadas. Pero ¿cuál es el paradigma? El paradigma de Disney, donde él tiene muchas mujeres, todas están enamoradas de él, él tiene mucha plata, él es un rey, un príncipe y todas se enamoran de él, pero que termina mal, que termina muy mal. Por contraste, la Sulamita, la mujer que escribe el Cantar de los Cantares, la protagonista del Cantar de los Cantares, aparece como otro paradigma contrario y que es el que se queda en el Cantar de los Cantares. Ese paradigma que yo le he llamado el paradigma de Shrek, donde ella decide. En el primer caso, ella no decide. ¿Recuerdan cuando Israel se fue a la guerra y se quedó David solo, ahí muy solito, el pobre? Entonces se ve por la ventana y ve a una mujer ahí bañándose, que yo no sé para qué se estaba bañando también ahí al frente, pero bueno, se estaba bañando ahí. Bueno, en realidad ella tenía la regla y ella tenía que ir a cierto lugar para hacer abluciones rituales para que no estar impura, porque se consideraba que la mujer con la regla era impura. Pero entonces, David, ¿cómo se llamaba ella? Betsabé, muchas gracias. Dice, llámame a esa muchachita. Ella no elige, ella no escoge y la embaraza. Salomón es hijo de David y aprende esas cosas. Y Salomón mandaba a pedir extranjeras, solo extranjeras. Tenía una carajada, tenía una cosa rara con las extranjeras. Si ustedes leen el texto bíblico, tenía 600 concubinas, la mayoría extranjeras. Y a ella, la Sunamita, la ve y la desea, pero ella decide estar con un pastor, no con un pastor como yo, con un pastor de ovejas, de verdad, un pastor. Y ella decide convertirse en lo que es él también. Es diferente, es un paradigma más realista, más de piso tierra, como nosotros. Yo les decía que la palabra shalom, Shalomo o Salomón y Shulamit en hebreo, Sulamita, son la misma palabra. En las lenguas semíticas, de la cual viene la lengua hebrea, lo que importa no son ni las vocales ni todas las consonantes, sino las consonantes radicales. No voy a darles una lección de hebreo en este momento, pero estas son las 3 radicales. Estas 3, ven que se repiten, son las mismas 3. Aquí esta está cerrada porque es la mem final y se cierra, pero es esta misma. ¿Okay? Entonces, shalom, ¿qué significa shalom? A ver, no los escucho. Paz. Y shlomo significa el que lleva la paz. Y shlamit, la que lleva la paz. La Sulamita es una Salomona mujer. Y lo que está haciendo el texto en Cantar de los Cantares es decirnos, no imiten a Salomón. Está equivocado ese maestro. No imiten, es un patán. Quiere coleccionar mujeres. Eso es lo único que quiere. Coleccionar mujeres y tratarlas como objetos. Háganle caso a la Sulamita, a la Shulamit, que nos ofrece una idea de amor mucho más profundo, más real, entre 2 personas que se aman, que se desean, que son libres. De eso está hablando el Cantar de los Cantares. Seguidamente ella, que es libre y que elige, también tiene un dolor en el corazón, y por eso lo pongo en rojo. Tiene un dolor en el corazón, ella está herida. Dice, no se fijen en el color de mi piel que el sol ha oscurecido. Es que mis hermanos se enojaron conmigo y me mandaron a cuidar sus viñas, pero no tuve cuidado de mí misma. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó? Está diciendo que es muy oscura y por eso tiene reparos. ¿Hay racismo en el Cantar de los Cantares? Creemos que no. Lo que está sucediendo aquí es que ella está diciendo que ella fue violada, que ella ya no es virgen. La mandaron a bretear y algo pasó allá. Ella no se pudo cuidar a ella misma y nadie había para cuidarla. Y cuando ella deja de ser virgen,
Entonces su familia, en este caso sus hermanos, se enojan con ella porque ella ya no es virgen y por lo tanto, en aquella época, tanto también como ahora, la virginidad de las mujeres era el precio de las mujeres, era lo que valen las mujeres. De hecho, estaban tasadas los precios y había una dote que los hombres para casarse le daban. En la Biblia lo encontramos un montón de veces. ¿Cuánto puede dar? 27 cabras, 200 ovejas, no sé cuántos, ¿verdad? Terrenos. Es la dote. Es lo que se paga por una mujer que sea virgen. Y por lo tanto era un buen negocio tener hijas. Porque los padres, los patriarcas vendían literalmente a sus hijas. Y cuando ya no eran vírgenes ya no se pueden vender, hay que mantenerlas. Nadie les va a querer. Entonces sus hermanos se cabrean, se enojan con ella. Ella está herida. Ella está herida y pide perdón. Es que yo soy así porque me pasó esto. Es que. Pero él la ama. El hombre que aparece en el Cantar de los Cantares, porque el cantar no solamente habla de erotismo, habla de amor. No solo habla de sexualidad, habla de amor. Y esto es amor. ¿Qué hace él con una mujer herida? Y de hecho, una de las cosas que conserva nuestra cultura es esto. No se fijen en mi cuerpo. Es que estoy gorda. Es que mi pelo está así porque es que mi piel, es que... Y siempre hay un pleito de las mujeres con su cuerpo, ¿o no? No me levante la mano. Pero hay un pleito de las mujeres con su cuerpo toda la vida. Y la estructura de la sociedad, esta sociedad, fomenta ese pleito de las mujeres con su cuerpo, con un no se fijen en mis defectos. Si es que esto es un defecto, en este caso no, está vinculado con esto que tiene ella. No se fijen en esto, pero está herida. Pero en la relación que ella crea con el hombre, el pastor que aparece ahí, esto se sana. Esto se sana. Casi termino. Ella se siente tan mal de lo que le sucedió, ya sea que fue una violación, ya sea que ella tuvo una relación voluntaria antes del matrimonio, entonces sus hermanos están demasiado enojados. Dice, ¿por qué he de ser yo como una que se cubre el velo? Y esto simboliza que la veían como una prostituta. Solo las mujeres en el Antiguo Testamento que eran vistas como prostitutas tenían que andar con velo. Entonces, ¿por qué tengo que taparme? ¿Por qué tengo que sentir vergüenza de lo que pasó conmigo? Pero tiene que hacerlo porque la sociedad la obliga. Ella encuentra un hombre que no la ve como una prostituta a pesar de su historia, a pesar de su dolor, de sus heridas, de lo que ha vivido. La ve como una mujer deseable, como una mujer a amar. Y el Cantar de los Cantares nos habla de sanidad, de sanidad. El Cantar de los Cantares también habla del orgasmo femenino, bucogenital y digitogenital, que hoy hace hecho yo decía que chicas, esas palabrillas suenan bien complicadas, pero ustedes saben de qué se trata. Y si no vieron la charla de hoy hace 8, pueden verla, ahí describo esto. En el Cantar de los Cantares hay orgasmo sin penetración y sin reproducción, muy importante. Y estas son las palabras más importantes a lo largo del libro del Cantar de los Cantares. Y ya voy a terminar para poder conversar con ustedes. Bueno, boca, beso, vino, amor. Bueno, perfume, olor, amar, gozo, amor, alegría. Esas se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Las cosas son buenas. El sexo es bueno, el erotismo es bueno, el amor es bueno. Usamos besos con la boca, vino, amor. Usamos perfume, olor, amar. Es gozoso, hay alegría, hay amor. De eso se trata de lo que nos está hablando el Cantar de los Cantares. Así debería sentirse esto. Así debería sentirse una relación. De eso se trata. Y yo hice 2 triadas. Según lo que encontré en el Cantar de los Cantares, encontré que se repite mucho esto: vino, perfume y boca, que evocan 3 sentidos: el gusto, el olfato y el tacto. Vean estos textos.
Sí, dice ella, vino que le desciende suavemente a mi amante, que fluye delicadamente sobre los labios y los dientes. Gusto. Salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría el pasador. Todo esto también, si uno lo ve desde el hebreo, es bastante erótico. No hay una puerta realmente, y lo que chorrea por sus dedos no es perfume literalmente, sino lo que ella ofrece de su cuerpo como perfume. Su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Pónganse celosas porque el hombre es buenísimo, está diciendo. Se las está poniendo así, vean. Esto es lo que yo tengo. ¿Sí? Yo sé que el otro, el rey Salomón, quería estar conmigo, pero yo tengo algo mucho mejor. Tengo esto. Y hay algo que encontramos en el Cantar de los Cantares que se llama dinámica especular, que es lo que se describe en ella, se describe en él, porque son iguales, ya no hay dominio del uno sobre el otro, y lo vemos aquí. A la búsqueda de la mujer por parte del hombre, en el 2:8 al 17, corresponde a la búsqueda del hombre por parte de la mujer. La mirra en los dedos, esa que caía de sus dedos, está también en los dedos de él, y el bálsamo o la flor de loto que sirven para describir el cuerpo de ella, también describe el cuerpo de él. Avanzo rápido. Yo hice otra trilogía, esta vez de mujeres. Eva, la Sulamita y una mujer desconocida. Y quiero terminar con un cuadro que yo hice para después pasar a las preguntas. Yo hice este cuadro. Yo funciono mucho como resumiendo y resumiendo lo que voy viendo en el texto bíblico. Y aquí se cuenta la historia de lo que yo quise hacer en esta serie de charlas. Toda la historia. Porque hay 3 mujeres realmente. Eva es la primera de la que hablamos, ¿cierto o no? Y si usted me ha seguido durante muchos meses, al principio de este año hicimos una serie que se llamaba Dios segunda temporada, donde hablamos mucho del Génesis y de Eva. Eva. Vamos a hablar de la Sulamita, que aparece en el Cantar de los Cantares, y de una mujer anónima. Y ellas, las 3, tienen cosas en común. Tienen muchas cosas en común. La primera cosa en común es que hicieron algo que les acarreó culpa. Algo que les acarreó culpa. A Eva lo hizo en el jardín del Edén, la Sulamita en el jardín de ella. Ella describe su cuerpo como mi jardín. Y la mujer anónima en una casa. ¿Qué usaron para cometer eso? Eva, el fruto, recuerdan que comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La Sulamita con vino y perfume, y la mujer anónima con perfume. ¿Qué sintieron ellas? ¿Cuál fue la emoción, el sentimiento? Eva sintió deseo de comer la fruta, ¿sí o no? Sintió tentación, deseo, y se la comió, se la jamó. La Sulamita sintió lo mismo, pero sintió amor también. Y la mujer anónima, deseo y amor. ¿Qué usaron? ¿Cuáles fueron los sentidos que utilizaron? Usaron gusto, tacto y olfato. Yo me imagino a Eva viendo el fruto que no se sabe. La gente dice que era una manzana, que era, olvídese, no se sabe qué era esa cosa. Y agarra eso, lo huele, lo prueba, lo saborea, lo siente. Gusto, tacto y olfato. La Sulamita, no tengo que describirla, porque ella utiliza el gusto, el tacto y el olfato. Pero la mujer anónima también. ¿Qué hizo ella? Comió, ella besó y tocó, y ella besó y tocó. ¿Y qué vino sobre ellas? A Eva el juicio le viene durísimo. Pecadora. ¿Y quién fue el principal actor que la culpó? No fue Dios. Porque Dios culpó a los 2, ¿o no? Pero ¿quién dijo, esta mujer que me diste? ¿Quién es el que la señala a ella? Adán. Ojo aquí, algo muy importante. Familia. No familia, pareja. ¿Quién señala constantemente a las mujeres y las hace sentir culpables? Muchas veces es su pareja. En el caso de la Sulamita, sus hermanos, la familia. La familia. La familia es la que hace sentir culpable a las mujeres, muchas veces. ¿Por qué hiciste eso? ¿Sos una tal por cual? ¿Por qué te fuiste con fulanito?
su familia. En este caso su pareja, en este caso su familia, y en aquel caso la trataron de prostituta un fariseo que representa a la iglesia. También la iglesia hace sentir culpables a las mujeres. Su pareja, su familia y la iglesia. Yo le hago una pregunta a usted. No me lo tiene que responder ahora. Pero ¿quién de estos tres actores la ha hecho sentir culpable? ¿Una pareja? ¿La familia? ¿O la iglesia? ¿O una combinación de estos? La emoción que provocó lo que Adán piensa de ella es que ella siente vergüenza, se tapa con hojas. La emoción que provoca en la tsunamita que los hermanos la vean como prostituta, culpa, mi viña no cuidé, perdón, discúlpenme. La emoción de la mujer anónima es vergüenza, culpa, se agacha, se humilla. Y el resultado es que a Eva la expulsan del Edén. La sulamita logra tener una redención parcial porque experimenta amor y disfrute y placer, pero no está completa todavía. Pero esta mujer anónima experimenta la redención total. Esa mujer anónima es aquella mujer que unge los pies de Cristo con aceite, con perfume. Y Jesús le dice algo que es maravilloso. Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. No sos pecadora. No sos prostituta. No sos una degenerada. Eso te lo dijo tu pareja. Eso te lo dijo tu familia. Eso te lo ha dicho la iglesia. Pero yo no. Yo no te lo he dicho. Amor sin condición cantábamos al principio, ¿recuerdan? Ve en paz, lo que es lo mismo decíamos, sigue caminando, porque yo te he redimido. Y cuando llegamos a este punto de ya no sentirnos como Eva, que pecamos, y no sentirnos solo como la tsunamita, que experimentamos cierta libertad, pero aún así tenemos dolor en nuestro corazón. Cuando llegamos al punto de sentir la redención de Dios en nuestra vida, entonces estamos completos y completas. Y este era mi objetivo con esta serie de charlas. Ok, ¿quién quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿Quién quiere abrir, digamos? A mí me encantaría, siéntanse absolutamente libres de comentar, de preguntar, de opinar, que aquí estamos en confianza. ¿Quién? Levantando la mano. A ver, quiero animarlos. Vamos, abramos por allá. Wagner, por favor, démosle un aplauso que abrió aquí, porque siempre que hay uno, después siguen algunas otras personas. Adelante. Gracias. ¿Quién era él? ¿Quién era el amado de la tsunamita? Su identidad. Ella lo menciona, lo llama el amigo, el amado. Pero ¿quién era él? Y si se me permite una segunda pregunta relacionada. ¿Cuál era la relación entre ellos? ¿Eran un matrimonio? Sobre todo la segunda es una pregunta muy importante. La primera no sabemos. Ojo que de ella se sabe el apodo que le decían, la Sulamita, ¿verdad? Era lo contrario a Salomón. De él no se sabe el nombre. No se sabe el nombre de los papás de ninguno de ellos dos. No se mencionan los hombres prácticamente en el Cantar de los Cantares. Si usted y yo, si eso hubiera sido escrito ahora, dirían es un libro feminista. No se mencionan los hombres porque se está explorando desde la óptica de las mujeres todo esto. La redención, la libertad, la sensualidad, todo, ¿verdad? Desde la óptica de una mujer. Y de él se le llama el amado, el hermano, se le llama el deseado en el Cantar de los Cantares. ¿Qué más? Mi amigo. Pero nunca se menciona el nombre de él. ¿Okay? Entonces no se sabe. Sí se sabe qué hacía él. Era un pastor. Ella dice, yo recojo mi rebaño y voy al encuentro, y él viene al encuentro desde su rebaño y con su rebaño. Los dos son pastores, los dos son pobres, los dos son contratados para cuidar rebaños en el campo. Y ahí se conocieron, ¿verdad? Ahora no se sabe quién es, no se sabe. Con respecto a la segunda pregunta, hay que anotar primero que en el Antiguo Testamento el concepto de matrimonio es muy distinto al concepto que tenemos hoy en día,
¿verdad? El concepto de matrimonio no se oficiaba, no existía un papel, no se oficiaba directamente. Había una fiesta que lo hacía, que lo socializaba, digamos, pero no existía algo, un decreto específico. El concepto de matrimonio, perdón que les tape, vamos a ver. Si no pinta ya ahorita lo cambio. El concepto de matrimonio viene de Roma, del Imperio Romano, porque Roma quería tener, y de hecho se han encontrado montones de datos, igual que cualquier imperio. Para poder cobrar impuestos, tenían todos los datos, censos de cuántos matrimonios extranjeros hay, cuántos matrimonios judíos teníamos. Por eso cuando empiezan a buscar a Jesús, saben cuántos niños habían nacido. Tienen censos de todo para poder cobrar impuestos, ¿verdad? Voy a cambiar de color esto. Y entonces, no existe en el Antiguo Testamento este concepto de matrimonio como lo tenemos ahora. Existe el concepto de pareja y de casamiento, que es diferente. Ahora, en el Cantar de los Cantares no aparece un rito de casamiento entre ellos dos. No hay, no existe. Y al parecer no se habían casado. Ahora bien, yo aquí con esto no estoy diciendo nada más de lo que está dicho ahí en la Biblia. Yo no estoy fomentando nada más de lo que está dicho en la Biblia. Pero ahí no aparece ese rito. Y al parecer ellos no convivían todavía, porque él la visita en la casa de la mamá de ella. Yo no estoy inventando esto es lo que está en el texto. Que esté bien o que esté mal, eso lo valoraremos nosotros. Pero eso es lo que está en el texto. Entonces, ¿qué tipo de relación tienen? Es una relación de pareja que está en una constante construcción y que van experimentando esto que se narra en el Cantar de los Cantares. Yo voy a cambiar de color aquí y voy a utilizar negro. ¿Ok? No sé si eso responde a sus dos preguntas. Bien, ¿quién más? A ver, anímense, porfa. Allá atrás hay una pregunta. Gracias, buenas tardes. Más que una pregunta, es un poquito la comprensión de la explicación que usted nos da. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tal cual está escrita, está dirigida al ser humano, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado que la doctrina nos dice que hay un estatus, que hay ciertas estructuras que debemos de seguir, pero como usted lo enfoca, habla del ser humano, hombre y mujer. Cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todos tenemos igualdad. Nacemos en un concepto de igualdad. Si analizamos el Cantar de los Cantares desde la óptica espiritual, el Señor habla del ser humano. Y de acuerdo a su voluntad tenemos todos los deseos, los pensamientos, todo lo que albergamos como esencia venida de Dios. ¿Qué pasó? Hubo una transformación, pero toda impuesta por el ser humano. Dios nunca nos ha sancionado por lo que somos, porque estaría sancionando su creación como tal. Hacemos actos que tienen consecuencias. Correcto. Y eso va de la mano con el libre albedrío, que eso fue algo que Él nos dejó. Pero creo que al explicarlo, no tendríamos que enfocarnos en si somos o no somos esposos, si somos o no somos novios, como usted bien lo explica, sino que qué libertad tengo yo como ser humano. Porque la castración del sentimiento no solo va para la mujer, sino también para el hombre. Entonces, a la hora de darnos esta libertad de conocernos, porque de hecho cuando uno lee el Cantar de los Cantares, tiene usted razón, a veces se siente uno incómodo, perdón la expresión, pero a veces uno cree que está leyendo un tema pornográfico, porque ese ha sido el mal concepto que nos ha dado. Claro, y además, gracias por su comentario. Además, la pregunta aquí es, ¿por qué nos sentiríamos incómodos? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué los rabinos no se sintieron incómodos e incluyeron el libro en la Biblia? Nosotros nos incomodamos, y yo les decía, cuando uno está viendo una película y pasa, cuando uno es un jovencillo y está viendo una película y pasan los papás y hay una escena de esas un poco pasada, ¿qué hace uno?
todo el mundo se siente tenso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay culpa en nosotros, porque sentimos nuestra culpa allí. Eso es algo que hay que sanar. Hay que sanar. ¿Por qué? Porque esa incomodidad responde a que pensamos que eso está mal, que leer lo mismo, que ¿por qué está en la Biblia? Yo entiendo que Dios lo creó, pero ¿por qué está en la Biblia? ¿Verdad? Esas contradicciones que podemos llegar a tener, si Dios lo creó, va a estar en la Biblia. Tiene que estar en la Biblia. Y tenemos que leerlo en la Biblia. Ojo, que el Cantar de los Cantares no es el único que es bien erótico. Hay escenas del Génesis donde Abraham está acariciando. ¿A quién? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la esposa de Abraham? A Sara. Y dice que los espiaban y él la acariciaba y ella se reía. Tanto así que él tuvo que salir diciendo que no, que era la hermana. Y entonces dicen, ¿cómo? Qué raro. Si era su hermana, nosotros vimos por ahí, por un huequito, que usted no estaba haciéndole cariños de hermano. ¿Se acuerdan de esa escena? La Biblia está llena de eso, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando llegamos a la Biblia, llegamos con una maleta gigante de doctrina y de castración de todos los años de iglesia que llevamos. Y nos dicen, jamás, eso no puedes verlo ahí, jamás, nunca. No se puede. De hecho, el sexo es solo para reproducirse. Y no se puede hacer otras cosas que no sea lo que nos han enseñado. Bien, por aquí hay una última pregunta o hay una más por allá. Entonces, entiendo, a ver si es correcto, porque he faltado porque estoy con los chicos. Quiere decir que Adán y Eva en el Edén, ellos disfrutaban del sexo. Era una cosa bonita, agradable, qué sé yo, lúdica. Sí, sí. Vean que Génesis empieza, recuerden que Génesis tiene 2 narraciones de la creación y en la primera es más cosmogónica, es decir, se le llama así, la creación, digamos, del universo. Y la segunda, que aparece a partir del capítulo 3, es la antropomórfica del ser humano. ¿Ok? En esta narración ya existían ellos, ¿verdad? Pero hasta esta segunda narración aparece la idea de reproducirse. Hasta aquí empieza Dios a darles una orden a aquella gente. Todo lo que pasó aquí para atrás, que ellos se descubrieron, ellos tenían, era el jardín del Edén, del placer, del goce, del disfrute. Y a partir de aquí Dios les dice, bueno señores, a partir de ahora necesito que se reproduzcan. No solo que disfruten, sino que hay que poblar, dice, hay que poblar la tierra. Somos muy pocos. Y hay que poblar esto. Pero ojo, que el mandato de la reproducción es temporal. Ahora, ¿cuántos millones de habitantes tiene el planeta Tierra? ¿Alguien sabe? 7.000 millones eran. No hay ni comida para todo el mundo. Bueno, sí hay, pero está mal repartida. Estamos teniendo problemas porque estamos gastando y rompiendo el planeta. ¿Usted cree que Dios está diciendo, sí señores, hay que seguirse reproduciendo, póngale? Hay que poblar el planeta, vamos, porque el sexo solo sirve para reproducirse. Es anacrónico eso. Tiene sentido en el contexto de Génesis, pero ahora mismo no tiene sentido que el sexo sea para reproducción. El sexo es para todo lo demás que Dios lo creó. Si no, realmente actuaríamos por puro instinto, no por placer. ¿De acuerdo? Como el resto de la creación. Una pregunta más y cerramos. ¿Quién más? Pero entonces el sexo está hecho para vivir y todo lo demás dentro o fuera del matrimonio, porque fuera del matrimonio sigue siendo algo que está mal. Ok, eso lo voy a responder desde otro punto de vista. Gracias por la pregunta. El sexo o la sexualidad se experimenta desde el día que nacemos, ¿de acuerdo? Y los psicólogos y los pediatras lo saben muy bien.
Y cuando vamos creciendo, vamos experimentando sexualidad, cómo nos relacionamos con el resto de personas. Cuando empezamos a sentir curiosidad, cuando empezamos a sentir curiosidad por nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Eso que decía del adolescente que me dijo, es que siento culpa porque tengo sueños húmedos. Allá hay sexualidad. Hay sexualidad cuando sentimos atracción. Hay sexualidad cuando sentimos preguntas acerca de cómo es que funciona eso. Y empezamos a crecer. Allí hay mucha sexualidad. Eso es sexualidad desde el nacimiento. Luego cuando somos más jóvenes y experimentamos en pareja, nosotros, aunque sea dar la mano, estamos teniendo una relación que tiene que ver con erotismo. La mano es una caricia, ¿o no? Y usted dice, no, hombre, darse la mano es muy inocente, darse la mano es el inicio de todo, ¿o no? ¿Y sí? Darse un beso en los labios es erótico, es sexualidad. Y vamos dando pasos y pasos. Por eso es que es importante entender para qué sirve realmente el noviazgo. Porque el noviazgo va a seguir caminando. ¿O no? Una relación va a seguir caminando de forma natural después de 3 años. Mentira. Que usted dice, nosotros nos hemos mantenido santos. Mentira. Porque lo natural es que las relaciones avancen. Es de forma natural. Y por eso lo deseable, lo óptimo, lo bueno, lo correcto, lo más sensato es que los noviazgos sean noviazgos cortos. De 6 meses, no, mentira. Las estadísticas dicen que los noviazgos de más de 2 años tienen más riesgo de fracasar en el matrimonio. Usted y yo conocemos gente que jaló 10 años, ¿cierto o no? Se casaron y ¿qué pasó? Juácatas. Y usted y yo conocemos gente que jaló 8 meses, se casaron y tienen 30 años de casados. Entonces, ¿por qué? Porque después de 2 años, todos esos cartuchos los quemamos. Listo. Entonces hay una relación de culpa, de redención, de perdón, dejarle a la iglesia arrepentirnos. Ya no más, por favor, esto hay que detenerlo y se empieza a viciar la relación de forma terrible. Hay que evitar eso, porque eso lo que hace es romper, herir, degradar la relación. Entonces, yo no puedo decir aquí que los jóvenes de hoy en día y los de mi época y los de toda la vida, después de cierto tiempo no van a experimentar, van a hacerlo, no podemos evitarlo. Lo que sí tenemos que entender es que lo correcto es que haya una etapa para una cosa y luego pasemos a una etapa para el resto de la relación. Eso sería lo correcto. Si usted me pregunta como pastor, yo le diría, ojalá por favor se casen antes de empezar a tener relaciones sexuales. Esa sería mi respuesta de pastor. Mi respuesta de ser humano es, yo entiendo que la gente lo experimenta desde antes. ¿Qué vamos a hacer? Seguir recordándoles los riesgos que contiene eso, que conlleva eso. Seguir recordándoles que lo óptimo, lo preferible es que no suceda, pero no podemos hacer mucho más. Ahí hay una pregunta más. Como estamos hablando, es un comentario nada más. Agradecerle el tiempo que se tomó para preparar toda la información. Es muy valiosa y es tan valiosa que yo le sugiero que no la deje en una charla, que la publique, que haga un libro y que lo distribuya en todas las iglesias de Costa Rica, para ver si acaso alguien se anima a hacerle la segunda y enseña de cantares como debió haber sido desde que entró el cristianismo a este país. Así que agradecerle de corazón en nombre de mi familia y yo creo que muchos de los que estamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Muy agradecido.